Eventos de la semana pasada, Colorado, Cordillera Front Range de las montañas rocosas. Siendo yo. En una fiesta de graduación con mis amigos y mi novia, un personaje principal en esta historia. Cerca de las 11 de la noche, estoy en la casa de un amigo, en medio de un área densamente boscosa. Saliendo con unos amigos, la charla se torna algo alborotada y sexual, mi novia se va disgustada. Reacción típica de los chicos serán chicos. Un par de minutos después mis amigos se van, y entro en la casa para ver a mi novia. No la encuentro. Voy al porche y llamo su nombre hacia los bosques. Silencio. Unos momentos después oigo su grito desgarrador y viene corriendo desde la oscuridad. Dice. Anon, vi una especie de luz de vela viniendo de los bosques, la seguí y creo que vi un oso. Le respondo que creo que nunca deberías seguir luces raras en los bosques, ¿sabes a dónde te puede llevar eso? Ella reclama que las luces eran tan preciosas que quiere saber qué son. No, no quieres saberlo, le digo. El día siguiente, al anochecer, estamos en nuestros respectivos hogares, a unos 80 kilómetros de distancia. Nos mensajeamos. Me dice que está viendo las luces flotantes otra vez. Otra más se le suma. Le respondo. Solo no dejes tu casa, ¿está bien? Por mi cabeza empiezan a rondar las historias sobre los fuegos fatuos y las velas cadáver, los equivalentes paranormales del rape. Pero es que son tan simpáticas, realmente quisiera saber qué son. Le insisto por favor que no las siga, diciendo que no es una buena idea inmiscuirse entre los bosques a la noche. No te preocupes, solo estoy en el porche trasero, mirándolas. Leyendo eso me despido, y dejo el celular para jugar videojuegos un rato. Una hora después recibo un mensaje. Ahora que estás dormido y no puedes preocuparte por mí, voy a investigar esas luces. No te preocupes, estaré bien. Empiezo a enviarle mensajes preguntándole qué está pasando, pidiéndole que regrese dentro, que tenga cuidado, etc. Cuando me responde está cagadísima, totalmente perturbada y fuera de sus cabales. Anon, perseguí una de esas luces raras hasta lo más profundo del bosque, y en la oscuridad vi una cosa enorme, que era demasiado grande para ser una persona, pero que se mantenía en sus piernas traseras. ¿Por qué coño saliste? Podrías haberte puesto en peligro, esa cosa que viste podría ser una puta amenaza. Ella está mortificada, disculpándose profusamente por ser tan estúpida. Literalmente la noche siguiente, que casualmente es la misma noche en que escribo esto, hablamos por teléfono cuando vuelvo del trabajo, intentando que me prometa que no saldrá a perseguir las luces de nuevo. Por algún motivo se pone testaruda y no me promete que se quedará en casa toda la noche. Está sola en su casa, la cual está al borde de los bosques. Es una noche sin luna y está nevando. Aún con esas no me promete que se quedará en su puta casa. Empezamos a pelear, ella se enoja y se toma una margarita. Como es muy sensible al alcohol queda algo ebria de inmediato. Aún así, sigue sin prometer que se quedará en casa. Seguimos discutiendo cuando de pronto ella se queda en silencio. Susurra. Anon, esa cosa está fuera de mi casa en este instante. Puedo ver su silueta, lo oigo caminar afuera. Empieza a perder los estribos y se está cagando viva, lo único que puedo hacer es intentar calmarla. Literalmente está viendo como algo o alguien pasa por enfrente de su ventana. Se mantiene acurrucada en la sala de estar durante varios minutos, mirando a esa entidad desconocida. Camina a su habitación y cae dormida en su cama. Yo me quedo despierto toda la noche, investigando qué podría ser, y perturbado por toda esta experiencia. Hay cientos de historias sobre orbes en los bosques, pero los detalles y el modo en que describió a estas luces encaja con las leyendas de las velas cadáver. Sin comentarle mis sospechas, le pedí detalles sobre su situación. Las luces que vio mi novia son pequeñas, móviles, anaranjadas, azules o blancas, y se mueven entre los bosques en dirección al cementerio. Las velas cadáveres son pequeñas, móviles, anaranjadas, azules o blancas, flotan cerca de las molladas de las personas que morirán pronto y hacen recorridos ida y vuelta desde las casas de sus víctimas hasta sus futuras tumbas. Esto podría explicar las luces, pero, ¿qué hay de la entidad humanoide fuera de su casa? Mañana pasaré la noche con ella, actualizaré si sucede algo nuevo. En este hilo, un anon comentó. Dios, tu novia es retrasada. Por favor, hazle saber lo absolutamente pendejo y peligroso que es seguir las luces hacia el bosque, sin importar qué tan bonitas se vean. Es muy probable que fuesen fuegos fatuos, a esas cosas les encanta llevar a la gente a su muerte. Que sepas que cualquier cosa que le pase de ahora en más es 100% su culpa, o sea, esta perra ni siquiera se dignó en escuchar tus advertencias.
Sorprendente es que no se la jodiesen la primera vez que las siguió, aún más increíble después de 3 encuentros. Otro comentario. Para la gente que le está diciendo estúpida a esta chica, seamos justos. Si son velas cadáver, probablemente está en riesgo de muerte, al margen de todo este incidente. Se les aparecen a personas que están muriendo, no personas que van a matar. Lucen llamativas y bellas porque te están guiando hacia la paz eterna a la que llegarás pronto. Es un fenómeno mental fuera del control humano. Es posible que tenga cáncer o alguna otra enfermedad terminal no diagnosticada. Lo siento mucho por ella. Aunque, esa criatura que se le ha aparecido podría indicar otra cosa. Podría tratarse de una condición terminal de una naturaleza más paranormal. Es posible que las velas cadáver y la figura oscura sean 2 incidentes aislados interconectados. Esta figura la está acosando. Quizás la está matando muy lentamente, pero de manera prácticamente asegurada, de ahí las velas cadáver. Si no es eso lo que está pasando, no tengo ni puta idea de cómo estas 2 cosas se conectan. Te sugeriría que investigues más sobre la naturaleza de la figura. Esa es la verdadera amenaza aquí. Considero las luces como una advertencia. El usuario original volvió después de unos días. Ha sido una noche llena de incidentes. Definitivamente no se trata de velas cadáver, y es probable que mi novia no fuese tan idiota como creíamos. Temprano por la noche. Estoy en su casa. Se está haciendo tarde y nosotros estamos acostados. Cuando estoy medio dormido, ella se levanta y baja las escaleras. Algo atontado, me levanto de la cama unos minutos después y la sigo para averiguar por qué se fue. Cuando bajó las escaleras y la veo, siento en ella una especie de aura culpable, como si estuviese ocultando algo. Intento hacer que me hable, pero ella insiste con sus estoy bien y no pasa nada. No más paranormal que la actitud normal de una novia. Me dice que suba las escaleras y me vaya a dormir. No siento que esté pasando nada particularmente extraño, así que me acuesto de nuevo. Menos de un minuto después de acostarme salto de la cama, tras escuchar el sonido de la alarma de seguridad. Alguien había abierto la puerta. Se oye como la puerta trasera es azotada. Las mierdas se ponen turbias a partir de este punto. Salgo al patio gritando su nombre, pero no me responde. Afuera está oscuro como boca de lobo, así que salgo al patio trasero con una linterna. En el tiempo que pasó no pudo haberse ido muy lejos. A través del ulular del viento oigo a los perros ladrando, y un sonido que envió resfríos de clase A por mi espina. Por más cliché que suene, escuché la voz de un infante desvaneciéndose en la distancia diciendo ayuda una y otra vez, con exactamente el mismo tono todas las veces. No sonaba urgente, no sonaba fuerte, era más como una afirmación que una exclamación o un grito de socorro. De pronto mi novia spawnea del otro lado del porche trasero y me pregunta si también puedo oír los aullidos. Mi cara cuando no solo se oye la voz de un puto niño diciendo ayuda, sino que aparentemente también se están oyendo aullidos. La meto de nuevo en casa. Me dice que vio las luces otra vez. Durante una hora intento convencerla de lo estúpido y peligroso que es seguir las luces, pero no quiere entenderlo. Sé que ella es inteligente, es buena en la universidad, sus hobbies son la microbiología y la astronomía. Hay puntos ciegos en su sentido común, pero generalmente es una persona lógica. Y aún con estas, es incapaz de asimilar que perseguir las luces es peligroso. No deja de insistirme con que debe descubrir qué es lo que son las luces, tiene que. Estoy de acuerdo con lo de la investigación, pero correr a ciegas en un bosque oscuro en mitad de la noche con un salto de cama no es la mejor idea. Intento convencerla de investigar de una manera más inteligente, pero ella insiste en que el único modo de descubrir qué son las luces es persiguiéndolas. Sola. Parece ser que las luces desaparecen cuando hay más gente alrededor. Desde que bajó las escaleras comenzó a actuar de manera sospechosa, para nada del modo en el que actúa normalmente. Así que pasa una hora en la que estoy rogándole que no persiga las luces cuando me vaya. No deja de rehusarse. Apenas responde. Eventualmente se queda mirando a algo, como si fuese incapaz de registrar mi existencia o su conciencia hubiese sido desconectada. Finalmente accede a la promesa. Para este punto apenas habla, algo para nada normal, y tiene 4 o 5 lapsus donde se queda en blanco, sin parpadear por un minuto más o menos. ¿Vieron que cuando una persona es despertada abruptamente da un pequeño salto y aspira un poco? Pues ella hace eso cada vez que sale de sus lapsus. Cada vez estoy más preocupado que asustado. Ambos somos bastante creyentes, así que rezo por ella. Inmediatamente después de rezar ella empieza a responder de nuevo.
Sorprendido, comienzo a hacerle preguntas sobre qué acaba de pasarle porque sigo confundido. Parece ser que no recuerda nada desde el momento en que vio las luces hasta que terminé de rezar. De pronto le da un tremendo dolor de cabeza. Cuantos más detalles le doy sobre lo que pasó, parece horrorizarse más. No se había dado cuenta de que había salido a perseguir las luces. No tiene ningún recuerdo de ello. Ahora mismo se está sintiendo mejor, pero estamos empezando a temer que esas luces tengan un efecto en el estado mental de una persona. Las luces y la entidad son el rapé, y ella es el pez indefenso que cae en la trampa. Comencé a investigar en la Iglesia Católica Ortodoxa sobre el concepto de la obsesión demoníaca, que es cuando un demonio acosa a alguien en lugar de poseerlo. Un usuario recomendó lo siguiente al posteador original. Esto me suena familiar. La entidad en sí misma no es un cebo, pero las putas voces en la oscuridad sí que lo eran, igual que las luces. Agénciate munición incendiaria para tu escopeta. A las mierdas de los bosques no suelen gustarles el fuego. Sin embargo, si sospechas que esta cosa no es bariónica, sino de una naturaleza más etérea o demoníaca, tus armas no servirán para mucho. Ve directo a una iglesia y cuéntale todo lo que pasó al pastor. Si esto no es puro larpeo, ok, te recomiendo que prendas fuego toda la próxima vez que se encuentren con las luces o la entidad. Dijiste que rezas, así que reza cuando prendas el fuego. No sé qué es lo que los está acosando, pero tal y como has escrito las voces, suena como un espíritu. Por algún motivo todos suenan como niños con voz muy aguda, y dicen que los espíritus suelen manifestarse como orbes de colores, más rojizos que anaranjados. Si tienes amigos nativos que sean activos en sus tradiciones, charla con ellos, pero el fuego tendría que resolverlo todo. Hasta donde yo sé, la obsesión demoníaca no es más que un camino hacia la posesión. Los demonios deben debilitar la psique de sus víctimas para poseerlas. Si solo fuese ella la que ve y escucha estas cosas, diría definitivamente que se trata de un demonio, ya que son seres metafísicos que existen solo en las mentes. Pero el hecho de que tú también hayas oído cosas me hace pensar que puede ser otra cosa, pero no sé qué. Si resulta ser un demonio, significa que actualmente reside en algo. Tiene que tener una forma física para alcanzar múltiples mentes, aunque probablemente sea una forma física débil y probablemente inmóvil. A lo mejor quedó sellado en un árbol e intenta atraer a tu novia hacia él. Si eres un psicópata con huevos, podrías meterte en los bosques para buscar algún árbol que tenga algo parecido a símbolos rúnicos de los nativos o algo en esas líneas. Uno de los usuarios que había comentado antes, repitió. Pero la puta madre son retrasados, te lo dije hace un par de días. Egos, fatuos, ignórenlos, no los sigan. No tengo una puta imagen que pueda expresar toda mi puta frustración. Te daré una definición más correcta de lo que te está sucediendo. Las luces no son inherentemente peligrosas, pero tienen la habilidad de encantarte para que las sigas, llevándote a alguna cosa peligrosa, usualmente portales féricos o alguna pendejada así, pero aparentemente ahora te pueden llevar hacia skinwalkers. No estoy bromeando cuando te digo que lo mejor sería meterle un vergazo de sentido común a tu novia. Sin embargo, el posteador original no volvió a responder, en su lugar, alguien nuevo llegó con noticias. Joder gente, creo que el OP se murió de verdad esta vez. He revisado las noticias locales y ayer mismo las autoridades comenzaron una investigación por un homicidio. El OP ha estado inactivo desde hace 2 días y ahora hay una investigación en curso por una muerte ocurrida en Gold Camp Road, que está a unos 50 kilómetros de donde dijo que estaba la última vez que posteó. Esto no puede ser una coincidencia. De Colorado, un anon añade. Gold Camp Road. Precioso. Anon de Colorado aquí. Vengo a decir que Gold Camp está putísimamente embrujado. Hay todo tipo de historias de gente escuchando voces o viendo luces en los túneles de trenes abandonados y supuestos satanistas que vagan por la noche con antorchas. Y me olvidé de mencionar. Entre los reportes se dice que en el tercer túnel se oyen voces y risas de niños, lo cual el OP también mencionó. Todo esto está por el área de Hellenum Falls, que está también estúpidamente maldito, y bajando por la carretera está Manitou Springs, que además de ser una especie de vortex para los Newagers, está también embrujado algo, incluyendo varias historias de un demonio propio del pueblo, y más cosas extrañas en esa misma línea. La última reflexión de un anon con respecto a este hilo es la siguiente. Yo vivo cerca de Morrison y he visto mucha actividad últimamente. O sea, podrían tratarse de naves militares ya que estoy cerca de una base aérea, pero luces que se teletransportan y naves estacionarias que se cierran en cuadrados no me parecen naves militares.
En cualquier caso, podría ser que la entidad que persigue a la novia de Lope use las luces normalmente, o las luces atrajeron a esa entidad. Si las luces buscaron a su novia, entonces eso explica cómo la criatura encontró su casa. Bueno, supongo que es hora de contar mi historia finalmente. No es muy cat para ser honesto, no ocurre en un bosque ni hay skinwalkers, hombres cabra o fleshites, hasta donde yo sé, pero me siento obligado a escribirla de una vez, solo para que conste en acta o ustedes se puedan sacar algún susto con ella. Esto ocurrió cuando tenía 17, vivía justo afuera de Washington DC, lo disfruté bastante la mayor parte del tiempo. DC es completamente aburrida y hay un masivo problema de vagabundos, pero no es una mierda del todo. Era completamente autista en aquel entonces, tenía depresión y mierdas y fui expulsado de mi bonita escuela católica porque mis notas eran una mierda. En lugar de mandarme a una pública en Virginia, mis padres decidieron mandarme a una escuela no tradicional en la ciudad. A eso le sumaba un trabajo de mierda que tenía en un cine en Rockville, que está justo al noroeste de Después de Cristo ahora, aunque tenía 17 años no tenía permiso de conducir. Cuando tuve la oportunidad de conseguirlo a los 15 años, lo procrastiné porque no quise ir a la DMV por todo un año. Cuando finalmente conseguí mi permiso, hice mis horas, el curso de manejo y esas cosas, volví a caer en la misma trampa de no querer ir a la DMV, así que no obtuve mi licencia hasta los 18. Por este motivo, y porque mis padres, por un buen motivo, no querían que condujese hasta DC todos los días durante la hora pico solo para luego volver a Virginia para ponerme a trabajar, tomaba el subterráneo para ir a trabajar todos los días. Habiendo establecido esto, ya puedo meterme de lleno con la historia. Por un par de meses no pasó nada destacable. He ido y venido en metro la mayor parte de mi vida, pero nunca con esta asiduidad, así que me gustó toda esta experiencia. Solo había una parte que se sentía extraña llegando a casa por la noche. Durante los fines de semana suele haber gente en el metro como hasta la 1 de la mañana, pero el resto de la semana, cuando volvía a casa, solía quedarme solo en el metro, y a veces hasta llegaba a ser la única persona en una estación entera. Por un tiempo eso no me asustaba realmente. Siempre me sentaba al frente. Todo lo adelante que podía. Me gustaba ver desde el frente cómo el tren avanzaba y las vías iban desapareciendo. Me gustaba hacer esto desde niño y seguía gustándome, porque con 17 años seguía siendo un crío. Una noche tomé la línea roja desde Rockville hasta Metro Center. Era la única persona en el vagón y seguramente en todo el tren. Había tomado el último tren justo antes de que el sistema se cerrara. Estaba mirando por la ventana como siempre cuando vi algo extraño. Parecía como una rama blanca. Parecía haber azotado la ventana. Era muy delgado. Se presionó contra la pared la primera vez que lo vi, al tiempo que las luces del tren le dieron de lleno. Pensé que se debía tratar de la extensión de un cable o una tubería. Pero se movió. Fue muy rápido. Ni siquiera fue como un movimiento nervioso, de un momento a otro desapareció de la vista cuando las luces del tren iban a alcanzarlo. En su momento asumí que estaba viendo cosas por el cansancio del trabajo, por más cliché que eso suene. Después de todo, atender una máquina de palomitas en un cine casi vacío es una tarea muy complicada. Me olvidé muy rápido del incidente a lo largo de la semana, pues tenía la cabeza más enfocada en los estudios y el trabajo. Cerca de una semana más tarde lo volví a ver, más o menos en el mismo lugar. Esta vez estaba en el lado opuesto del túnel y pude verlo un poco más antes de que se moviese hacia la oscuridad de nuevo. Parecía conectado a algo más grande, como una pierna conectada a un cuerpo, que fue la imagen que de inmediato llegó a mi mente. Cuando las luces del tren iban a darle, se movió con la misma agilidad que la primera vez, con la diferencia de que unos 10 segundos después volví a verlo, e hizo lo mismo de nuevo. Unos días después ocurrió otra vez. Esta vez solo llegué a ver lo que parecía ser un pie antes de que la cosa a la que estaba unido correteara hacia la oscuridad. En este punto solo sentía las ganas de saber qué putas era eso. Sentía como esa terrible necesidad de querer saber más de lo necesario crecía en mí. Empecé a prestar más atención a la pierna blancuzca que se presentaba de vez en cuando en mi trayecto a casa desde el trabajo. Con el tiempo pude ver la pierna muchas más veces, a veces veía más que la pierna, e incluso llegué a ver dos de ellas, pero siempre se escondía en la oscuridad, ni bien las luces iban a revelarme qué era. Podía llegar a verlo varias veces en un mismo viaje, y otras veces solo una. Comencé a intentar dejar constancia de lo que ocurría.
Llevaba un blog de notas donde escribía entre paradas si llegaba a verlo o no, cuando lo había visto, y si lo había visto más de una vez. En un punto se me ocurrió preguntarle al operador del tren si había visto algo, así que una noche después de bajar en East Falls Church, le pregunté al operador rápidamente si había visto alguna cosa rara cuando conducía por las noches. Tal vez leí más de lo que había, pero pareció al límite cuando le hice esa pregunta, a lo que simplemente respondió: nah. Las cosas continuaron en esta línea durante un tiempo, ver esa cosa se había convertido en parte de mi rutina mientras iba a casa. Ya no me daba miedo, sobre todo por el hecho de que estaba en un gigantesco misil de acero que despedazaría cualquier cosa que se pusiera en el camino. Además, la cosa no parecía ser hostil. Dentro de todo, la situación no era nada del otro mundo, hasta que las mierdas se volvieron muy reales. Había montado el tren, esperando que las piernas volviesen a mostrarse. Pero no aparecieron. La había visto todos los días durante las últimas 2 semanas, pero no había nada esa noche. Mi mente había empezado a generar pensamientos que iban en la línea de sentirse triste o decepcionado de que la racha de 2 semanas seguidas de avistamientos terminase, cuando de pronto los vi. 2 brillos en la oscuridad. Mi vista se había acostumbrado a ver cosas en la oscuridad debido a meses buscando a esta cosa en la oscuridad y a años de jugar shooters, así que las vi, estaban ahí, sabía que no eran normales, pero aún habiendo avistado algún tipo de criatura mi mente intentó racionalizar su presencia. Pero pestañearon. Inequívocamente algo había parpadeado en la oscuridad. Salté tan fuerte del asiento que un músculo se me tensó en la pierna. Puedo decir que esos ojos eran totalmente negros. Negros y brillantes, con una forma ovalada. Como los ojos de una rata. De pronto mi miedo por la cosa del túnel se resuelve. Estuve al límite el resto del viaje hasta el Metro Center. Aunque aún me sentía seguro dentro del tren, me estaba dando cuenta de la gravedad de la situación. Había algo en las profundidades del metro que había tomado el suficiente interés sobre mí como para presentarse cada día. Ese pensamiento permaneció hasta que el tren se detuvo. Irónicamente, me sentí más seguro en la estación que en el tren por el simple hecho de que nunca había visto nada extraño en las estaciones. Llegamos a Metro Center, me bajé del tren, y esperé a que el siguiente arribase. Fue cuando el tren se alejó que comencé a escucharlo, un suave sonido como el tamborileo de unos miembros sinuosos, parecido al sonido de un roedor arrastrándose por el suelo. Una vez más, estuve al límite. El ruido era cada vez más alto, y comencé a cagarme más y más. Cuando comenzó a sonar más como los pasos de un ser humano, me dije a la mierda, y me volví hacia el túnel por el cual vino mi tren. No hace falta decir que no debía haberlo hecho. Estaba ahí. No eran solo unas piernas o un par de ojos. La cosa se mostró en su entereza y ya no estaba en el túnel. Se había subido a la plataforma conmigo. Es una cosa que jamás podría olvidar. Era como una persona, pero retorcida a punto de perder todo rastro de humanidad. Era horriblemente delgado, esquelético y demacrado. Podía ver cómo la carne gris pálida se envolvía alrededor de sus huesos, sin cubrir por completo algunos hoyos en los huesos de sus piernas o brazos. Estaba inclinado, no como un cuadrúpedo, más bien como una persona anciana, con las piernas estropeadas y los brazos colgándole frente al pecho como un perro lo hace cuando se para en sus 2 patas traseras. La cabeza era pelada y la mantenía baja, así que no podía ver su rostro. Abrí mi boca para gritar, pero solo salió un gemido de espanto. No debía haberlo hecho. Creo que lo provocó. Comenzó a moverse hacia mí con un asqueroso andar. Permaneció en su posición aplastada todo el tiempo, pegado al suelo, pero sus piernas se extendieron hacia afuera, tomando largos pasos hacia mí, como en un caminar agachado. Era obvio que esa cosa no estaba acostumbrada a caminar así, que su elemento era arrastrarse por las paredes. Cuando se acercó lo suficiente, empecé a sentir un hedor rancio, como el de la basura de la gran ciudad. Mis ojos comenzaron a lagrimear mientras se acercaba. Hablando de eso, se acercaba a una tremenda velocidad. Cuando me di la vuelta debía de haber unos 40 metros entre nosotros, pero en 5 o 6 pasos ya había cubierto más de la mitad de la distancia entre los dos. Mi estúpido cerebro finalmente se puso en modo supervivencia, mi idea era superarlo en velocidad hasta el final de la plataforma, entonces saltar las vías hasta la otra plataforma y seguir corriendo hasta la superficie. Ya había ejecutado una cuarta parte de mi plan cuando me di cuenta de que no iba a funcionar. Miré por encima de mi hombro y me cagué otra vez. La cosa ahora se había parado sobre sus piernas con los brazos extendidos.
No sé cómo es que no había visto más de la cosa cuando estaba en el tren, pero lo que había visto por la ventana apenas representaba lo que era realmente la criatura. Debía tener al menos 4,5 metros. Su torso era más delgado que su fémur. Los brazos caían por debajo de sus rodillas. Y luego estaba su rostro. Su rostro se veía como el de un hombre en inanición. La piel amarillenta apretaba los huesos en sus mejillas como un corsé. Las bolsas en sus ojos eran demasiado grandes para sus pequeños ojos brillantes, pues se extendían hasta unos 5 centímetros debajo del ojo. La boca parecía un agujero sin una mandíbula aparente. Esta cosa había alcanzado toda su altura. Ya había hecho las paces con la muerte, cuando de pronto, algún hermoso hijo de puta, hizo sonar la bocina de su tren para avisarle a nadie que nadie más podría subirse. No sé por qué, pero la bocina hizo que la monstruosidad se tambalease y emitiese uno de los sonidos más horribles que jamás escuché. Se puso en 4 patas y se escabulló hacia el túnel otra vez. Tomé un taxi para llegar a mi casa esa noche. Y prácticamente todas las noches por el resto de ese año. No volví a subirme al metro desde entonces. Me mudé más profundo en Virginia, así que no tuve que volver a Washington, pero incluso si volviese, no volvería a tomar el metro aunque me costase 10 billones de dólares o lo que sea. Hice algunas averiguaciones. Aparentemente hay varios mitos urbanos de algo escondido en los túneles de esa zona. También encontré algo acerca de una serie de túneles abandonados, justo debajo del círculo de DuPont. Eso es todo. Este es un mapa del área que frecuentaba, con las estaciones donde lo vi marcadas para evadirlo, y no volver a verlo nunca. ¿Qué onda X? Me estuve debatiendo si debería postear esta historia o no, pero después de un par de semanas sin que nada pasase, ya me dije que le den, voy a contarlo. Trabajo como guardabosque en la Reserva Natural de Bargunzinski cerca del lago Baikal. En los últimos años he llegado a descubrir que el lago Baikal está muy jodido. Así que aquí irán un par de experiencias. Todo empieza con un par de rarezas. Además de los anillos de hielo, el Zen Baikal, y vehículos, gente o animales atrapados en el hielo, hay rarezas como barcos desconocidos apareciendo en días de niebla. Recuerdo haber visto un par de naves sin identificar en mis rondas, y recuerdo haber oído historias de barcos muy antiguos apareciendo entre la neblina. Otra cosa aterradora es encontrar animales muertos en la costa. Eso no es exactamente extraño, pero muchos animales aparecen totalmente huecos. Desde peces y aves hasta focas. Y hablando de animales encallados, a veces la gente se encuentra con cuerpos de golomyancas. Este es un ejemplo de cómo se ve el bicho, así que no se puede culpar a la gente de cagarse cuando ve uno. Antes de entrar de lleno en el verdadero motivo por el cual hago este hilo, les daré 2 ejemplos de las rarezas que alberga este lago al natural. Siendo yo, entre 9 y 10 años. Mis amigos y yo salimos un rato en invierno. Durante el invierno el lago Baikal se congela por completo. Estamos caminando sobre el hielo cuando uno de mis amigos nos llama. Está agachado mirando al hielo. Apunta a donde mira y nos dice que miremos también. 2 huellas se están apoyando contra el hielo desde abajo. Lucían como ventosas, pero con dedos. Empiezan a moverse, así que las seguimos. Continuamos persiguiendo las huellas hasta que oímos un crujido. En general el Baikal es bastante seguro, pero mejor prevenir que lamentar, así que nos detuvimos. Las huellas siguen. Y entonces el hielo se rompe. 2 extremidades masivas salen desde dentro del lago. Se pegan al hielo, y una criatura se alza desde el agua. Esa cosa lucía como una mezcla entre un mosquito y una langosta. Se paraba en 2 patas, y medía como 3 o 4 metros. En el instante que lo vimos salimos corriendo. Me tropecé en el hielo como retrasado y vi como mis amigos se iban a la mierda. Asumo que voy a morir. Pero esa cosa sigue de largo. Regreso a casa. Intento explicar a mis padres lo que pasó, pero soy incapaz. Me dan una cachetada y me dicen que no vuelva a acercarme al lago congelado sin supervisión. Más tarde descubrí que la gente ha dicho ver algo similar en el norte del Baikal. Algo oscuro, con 2 piernas, boca como probóscide y crustáceo en naturaleza. Hasta donde sé hubo 7 reportes. Durante mis vigilancias creo que lo vi en un par de ocasiones, pero siempre está muy lejos como para distinguirlo. Luego está la primer cosa turbia que pasó cuando comencé a trabajar. Un bote desaparece. Aparece en la orilla un par de semanas después.
Cuando vamos a investigar lo encontramos totalmente vacío. Lo guardamos mientras buscamos a las personas que lo habían abordado. Mientras estoy de guardia, alguien se reporta por la radio. Dice que hay un intruso en el bote. Volvemos a este para revisar. Hay un tipo con un sombrero que solo está junto al bote. Es muy raro. Es casi como si no fuese completamente sólido. Un compañero intenta acercarse a él, pero en un instante el tipo se divide en varias partes y todas saltan al lago. No sé qué puta mierda fue eso o a qué vino, pero creo que ahora ya tienen el panorama completo para lo que viene a continuación. En los últimos 20 años ha habido dos casos muy extraños. En el 2001 y 2013 se hallaron cadáveres en la orilla con marcas muy extrañas. Sus vasos sanguíneos se veían muy oscuros, sus ojos estaban grises, y sus músculos extremadamente tensos. En el primer caso los forenses lo explicaron como daños típicos por ahogamiento y exposición a los elementos, pero la segunda vez hasta nos contó contactar con los forenses. Eventualmente nos dieron un informe. Ahogamiento y exposición. La cosa es complicada. Esta gente tenía mucha experiencia en el campo. Una cosa extraña es que el segundo cuerpo estaba reportado como desaparecido desde hacía 2 semanas hasta que lo encontramos, y sin embargo al hallarlo su cuerpo estaba inmaculado. Hace cosa de 2 meses recibimos noticias de otro cadáver en el lago. Nos acercamos para confirmar. Esta vez era un anciano. Había golpeado su cabeza contra algo de algún modo y se había ahogado. Su piel estaba pálida, y sus vasos sanguíneos destacaban. Por cómo lucía sabía que no había muerto de lo mismo que los otros dos, pero la apariencia me recordaba a esos dos cuerpos. Para ser claros, el viejo no había muerto del mismo modo que los otros dos cadáveres, había claros signos de descomposición, su cuerpo estaba relajado y sus ojos aún tenían color. Claras diferencias. Llamé la atención sobre esto a un compañero, pero él no sabía nada del tema, así que le dije que le contaría más tarde. Nos juntamos en un café. Estábamos hablando de los casos cuando un anciano nos interrumpió. Lo llamaremos Starik. Durante mucho tiempo lo consideré un esquizo por cómo actuaba y cómo se veía. El tipo estaba muy sucio y hablaba para sus adentros. No tenía amigos ni familia, pasando la mayor parte del tiempo en la costa tomando nota. No es violento, pero mucha gente lo considera una molestia. Entonces, mientras hablábamos, el esquizo pregunta si las víctimas tenían los ojos grises. Le digo que sí. Starik saltó emocionado. Como las cosas se habían puesto raras decidimos irnos, pero Starik nos siguió y nos preguntó si los cuerpos estaban descompuestos. Ahora estoy intrigado. Le doy el beneficio de la duda, y le pido que me diga lo que cree. De inmediato empieza a hablar. Copiaré sus palabras. La cosa responsable de esas dos muertes es lo que él llama una medusa que se arrastra. El animal filtra oxígeno tanto del aire como del agua. Sus tentáculos producen un adhesivo que le permite arrastrarse por la tierra, y además produce un veneno impresionantemente letal. Este funciona destrozando las células sanguíneas, y la concentración más mínima de su veneno puede tener efectos desastrosos en el cuerpo. El veneno que esta medusa usa es un 84% puro. El efecto del tóxico oscurece la sangre, y destruye la pigmentación en los ojos. También funciona como un increíble antibiótico que preserva los cuerpos por más de un mes. La reacción química entre el veneno y el agua tensa los músculos. Aparentemente son endémicas del lago Baikal, y solían ser un problema enorme a inicios del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial el gobierno intentó utilizar cianuro para reducir su población, siendo esto cubierto por alguna razón. Según Starik en la actualidad apenas la población de medusas arrastradas debe estar en los 2 dígitos. Tras esto regresó a la realidad. Mientras Starik hablaba alguien le dijo que cerrase la puta boca, así que se va, pero personalmente quedo muy interesado en su historia, y me pregunto si tendrá algo más que compartir. Pasada una semana casi había olvidado todo el tema, hasta que me encontré con Starik durante mi patrulla. Me acerqué para preguntarle cómo estaba. El viejo casi sale corriendo al verme. Le pregunté si estaba todo bien. Respondió que sí, temblando. Le pregunté por el tipo que lo había echado el otro día, pero no tenía problema con ello. Y entonces le pregunté si no podía contarme más sobre las medusas. Se disculpó en el lugar y dijo que tenía que irse. Me quedé ahí pensando. ¿Cómo mierda va a estar un vagabundo ocupado con algo? Decidí seguirlo un rato para ver si lograba sacarle algo más, pero me hizo el hielo. Lo seguí por media hora antes de rendirme y seguir trabajando. Cuando termina mi turno pregunto por los alrededores acerca de Starik.
Nadie sabe mucho de él. Parece que simplemente forma parte del ecosistema del lago. Nadie recuerda cuándo, cómo o por qué llegó aquí. Solo saben que siempre estuvo por acá. Cuando pregunto en el café, lo único que me dicen es que no debería juntarme demasiado con él ya que está loco y huele a mierda, y por lo menos una de esas cosas es cierta. Lo único que descubrí a ciencia cierta es que al tipo le encantaba el ajedrez. Y es muy bueno además. A veces retaba a otros ancianos a jugar. Al día siguiente compré un tablero de ajedrez y esperé en el parque tras mi ronda. Picó en el anzuelo de inmediato. Starik salió de los arbustos con una cerveza en mano y pidió una partida. Intento hacerle hablar, pero el hijo de puta está muy centrado en el juego. Soy bastante inútil en esto, así que en coas de 3 turnos pierdo. Un par de días más tarde regresa, me quiere permitir una revancha. Se me ocurrió darle algo más fuerte para beber. Un Russian Standard. Funcionó como un amuleto. Habla sobre cómo la contaminación en el lago Baikal es horrible. Le pregunto cómo sabe tanto. Ah, fácil, era biólogo. Elabora. Investigué el lago durante casi 30 años. ¿Y qué pasó? Renuncié. ¿Por qué? No tenía opción. ¿Cómo? Me mira. Anon, ¿quieres ver algo interesante? No estoy seguro. Vamos, te voy a mostrar algo que te va a volar la cabeza. Acepto. No quiero que me violen entre los arbustos, así que llevo un cuchillo por las dudas. Aunque tengo 30 años, me dice. ¿Sabes, Anon? Eres un buen chico, por eso tienes que ver lo que te voy a mostrar. Bueno. Llegamos al lugar donde duerme. Dentro tiene una videograbadora y 2 cintas. Están etiquetadas como Misión Baikal 1 y 2. Bastante interesante, ¿no? Probablemente nadie vio algo como esto antes. Le pregunto si tiene una tele compatible donde enchufar el vídeo. No. Ahora tengo que conseguir un puto adaptador. En la zona no existe, así que hago que me lo envíen, y después de 4 días consigo uno. Cuando vuelvo a la chabola de Starik está enojado. Dice que lo usé, y después de discutir un rato, me dice que si tanta ganas tengo de ver las cintas que las vea. Tengo que llevar la videograbadora y las cintas a mi casa, así que me llevo a Starik conmigo también y le pido que se tome una ducha. Finalmente enchufamos la videograbadora. Es increíble el cuidado con el que la ha estado manteniendo. Ponemos la primera cinta. Dura 2 horas. Un tercio del vídeo es solo el interior de un submarino donde no pasa nada. Mientras vemos la cinta le pido a Starik que explique por qué tiene estas cintas. Esto es lo que me dijo. Resulta ser que Starik era un investigador importante durante la época de la Unión Soviética. Mientras hacían escáneres topográficos la Unión Soviética descubrió que el lago era mucho más profundo de lo que se pensaba. Esto dio origen a la misión. El escaneo mostró que el lago sobrepasaba los 1600 metros de profundidad, y continuaba. Descubrieron esto gracias a que los sonares más fuertes podían penetrar a través del fondo falso. ¿Qué es el fondo falso? Me explicó que es una capa densa y viscosa de salmuera submarina. Más allá del fondo falso el lago seguía 1200 metros más. El fondo estaba localizado en el centro del lago. El problema es que el Baikal es un lago de agua dulce. Esto no debería ser posible. La misión consistía en la recolección de muestras e información geológica para intentar explicar la anomalía. En el final del vídeo 3 hombres entran al submarino. Uno de ellos, Starik. Los 3 descienden y la cinta muestra lo típico que se encuentra en un lago. Peces, focas, etc. La mierda rara empieza al final de la primera cinta. Pasados los 900 metros las rarezas aparecen. Cada criatura vista en la cinta era profundamente explicada por Starik. Lo primero que la cámara capta es una medusa gigante. Y con gigante digo, tamaño barco, era gigante. El cuerpo de esta cosa era tan grande como un autobús, los tentáculos más largos que una ballena azul. Starik se acerca a la pantalla y apunta al cuerpo. Su cuerpo en sí mismo es un ecosistema por separado. Cuando se alimenta la medusa filtra el agua, también que se crea un ambiente separado en el interior de la criatura. La concentración de agua en la medusa difiere del exterior en aproximadamente un 6 o 7%. Esto es suficiente como para crear un ambiente completamente distinto. Su tamaño provee a varios animales pequeños de un lugar seguro. El sistema es tan avanzado que hay incluso una cadena alimenticia en el interior. Hay plancton que puede producir energía basado en la muy limitada cantidad de luz que recibe de la luminiscencia de su huésped. Estos son comidos por una especie de camarones que es a su vez comido por el superdepredador.
Los desechos del predador son utilizados por el plancton y el ciclo continúa. Tanto estos animales como la medusa son endémicas del lago Baikal. Los hombres en el submarino no parecen muy impresionados por esto. Desde los 50 comenzaron a disminuir en masa tras la exterminación de las medusas arrastradas. Cuanto más se acercan a la profundidad, se puede observar mejor los restos de esqueletos de ballenas. La cosa es esta. No se tiene constancia de que el Baikal contenga ninguna especie de ballena. Uno de los esqueletos se mueve. Me cago en Dios. Es un puto pez fantasma. Recuerdo los reportes de peces gigantescos avistados a través del hielo en invierno. Así es como Starik lo explicó. Resulta ser que los huesos son reanimados por un organismo unicelular. Este organismo construye colonias nutriéndose de los minerales en los huesos de las ballenas. Eventualmente construyen una membrana alrededor del esqueleto que se asemeja vagamente a una ballena. El interior de esta colonia está repleto por una solución ácida azucarada que mantiene al organismo entero a flote. Luego vaga por el lago buscando su nueva fuente de comida, microorganismos los cuales digiere a través de esta solución. Pasado un tiempo la solución comienza a dañar los huesos de ballena al punto de que ya no soportan el constructo ideado por la colonia. Aquí es donde, probablemente, el organismo muere, ya que no puede filtrar agua sin moverse. Mientras más descienden, más raras se ponen las cosas. Cangrejos con extremidades del tamaño de autos, una especie de ciempiés gigante, anguilas enormes, criaturas con tentáculos que se conectaban en anillos, algo que parecían trilobites, y mucho más que no llegaría a describir o recordar. Cuando pasaron los 1600 metros la vida marina se volvió más limitada. Hasta que eventualmente llegaron al fondo falso. Es una piscina de salmuera. No hay vida en los alrededores. 1 o 2 peces surgen desde la salmuera periódicamente. Starik dijo que tomaron muestras del agua sobre la salmuera. La única vida hallada fue un par de especies de bacterias extremófilas, pero apenas lograban sobrevivir al ambiente. Esta es la parte por la cual mi mente se debatía entre postear y no postear. Hago un aviso, no sé si hace falta, pero lo hago igualmente. Lo que vi a continuación me jodió el cerebro. Penetraron en la salmuera. Starik detuvo la cinta y me pidió que no viera el resto. Pregunto por qué, pero me ignora y se dirige a extraer la cinta. Intento detenerlo, pero agarra la cinta, y solo esa cinta, y sale corriendo. Le pedí por una semana que me dejase verla, pero constantemente me lo niega. Mi curiosidad terminó ganándome. Sabía que Starik no era un tipo paranoico o vigilante, así que una tarde mientras caminaba por la costa me metí en su choza y me llevé la cinta. Al penetrar en la salmuera bajaron 300 metros. El sonar detectó algo masivo. Aproximaron que se trataba de algo de al menos 2 kilómetros de longitud. Entonces aparece en pantalla. Una puta serpiente. Aunque serpiente no es la mejor descripción que se le puede dar. El solo hecho de existir jodía por completo el sonar, las cámaras y la tripulación. Los hombres en el submarino gritaron y entraron en una especie de locura durante 10 minutos. Los ojos de ese monstruo miraban a la cámara. No importaba a dónde me moviera, parecía que los ojos de esa cosa me perseguían. Tenía la sensación de que esa cosa era el mal encarnado. Todo sobre ella estaba mal. Durante un momento de lucidez uno de los tripulantes logró tomar control y subió el submarino. Cuando la cinta terminó pude oír algo. Era algo que me decía que debía volver al lago. No había pronunciado ni una palabra y ya sabía lo que quería. No pude soportarle y fui directo a hablar con Starik. Nada más verme me pegó un puñetazo en la mandíbula y me dijo que era un puto retrasado. Por eso no quería que vieses la cinta. Le rogué que me explicara qué había pasado. Cuando se calmó, nos sentamos, y me contó lo siguiente. Durante la Guerra Fría los soviéticos habían planeado usar el lago Baikal con fines propagandísticos, pero los científicos nunca pudieron determinar qué hacía que este lago en particular tuviese tanta diversidad. Y los americanos no tenían nada que esconder. Si no podían esconder una bomba nuclear, entonces estaban todas las cartas sobre la mesa. Exploraron todos los océanos, lagos, ríos y charcos posibles, y descubrieron que el 60% de la vida marina del lago Baikal no se encontraba en ningún otro lugar. ¿Por qué? Starik creía que era esa cosa la que atraía la vida a ella. Por cualquier motivo, la criatura atrae a la vida a su hábitat. La verdadera pregunta no es cómo o por qué lo hace, sino, ¿qué hace ahí en primer lugar? Starik dijo que era su prisión. Me preguntó entonces, ¿por qué crees que el Baikal no cambió en 25 millones de años?
¿Por qué hay una capa de salmuera a 1 kilómetro de profundidad en un lago de agua dulce? Sean aliens, dioses o un fenómeno natural, la salmuera es lo único que mantiene a esa cosa alejada de nosotros. Cuando la misión fue cancelada, Starik decidió renunciar y robó el único metraje conocido de la misma. Intentó conseguir trabajo, pero había sido puesta en listas negras y nunca pudo conseguir otro. Y así terminó aquí, en el Baikal como un vagabundo. No sé por qué decidió guardar esa cinta tanto tiempo, pero al final la destruyó. Eventualmente no pude soportarlo más, esa cosa jodía con mis sentidos, por lo que me vi forzado a mudarme con mi hermana en Chelyabinsk. Parece ser que era la proximidad con el lago lo que me afectaba. A veces tengo pesadillas con esa cosa, pero no sé si se trata de algo psicológico, o si es ella la que me llama. Hola Anons, ¿cómo durmieron hoy? Yo tuve un sueño sobre los sueños. En él, estaba siguiendo un documental que describía lo siguiente. Cuando duermes, tu campo de visión imaginaria se divide en 3 partes. El campo izquierdo, el campo derecho, y el campo central. Los campos izquierdo y derecho funcionan como una especie de fondo. Por ejemplo, si tu sueño tiene lugar en un bosque, verás débilmente los árboles por el rabillo del ojo. El campo central es el más importante, ya que contiene el tema central del sueño, las cosas en las que tu cerebro está concentrado y que tiene que procesar más que el resto. El campo central es siempre el último en aparecer cuando caes dormido, y el primero en desaparecer cuando despiertas. Es crucial en el proceso de despertar. Durante el sueño no eres consciente de la existencia de los campos, tu cerebro los procesa de manera subconsciente y simplemente espera que estén ahí. Pero a veces uno de los 3 no está. En la mayoría de casos, habrás formado los 3 campos, teniendo como resultado sueños normales que pueden ser buenos, malos, y toda la gama de sentimientos que te trae un sueño. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que uno de los campos periféricos no se forme al dormirte. Durante ese sueño, el cerebro sabrá que algo no está bien, pero no podrá figurarse qué es. Como resultado, te sientes estresado y ansioso a lo largo de toda la sesión de sueño. No provoca pesadillas necesariamente, son más como sueños normales que se van volviendo cada vez más tristes y estresantes debido a este sentimiento primitivo de incomodidad. Pero esto no es lo peor que podría pasarte. No sería lo peor por mucho. Esta mierda se vuelve verdaderamente oscura cuando tu campo central desaparece. Las probabilidades de que ocurra son absurdamente bajas, mucho más raras que la desaparición de un campo periférico. Tu cerebro no sabe lo que está pasando o cómo responder. Solo puede procesar los bordes difuminados de los campos periféricos. En un intento por evitar un quiebre, el cerebro comienza a rellenar el contenido vacío del campo central basado en la información contenida en el fondo. Los resultados son de pesadilla, algo así como los rostros generados por inteligencias artificiales pero mucho más extraños. Esta sensación de inquietud se convierte en el tema central del sueño. Pero no es un sueño normal con una línea verdadera sobre la que desarrollarse, ya que no hay campo central, solo la fusión de los campos periféricos, rellenando la información perdida del campo central. No tiene una estructura lógica, ni siquiera la de un sueño muy formado, es solo una amalgama cacofónica. El cerebro, que de por sí ya estaba ansioso, comienza a entrar en pánico. Pero no puede dejar de intentar emular el campo central perdido. Entonces entra en un estado psicótico más profundo. Este ciclo muerto continúa, adentrando al cerebro en un estado cada vez más paranoide. Dado que no existe el campo central, no puedes despertarte a ti mismo del sueño. La persona sufriendo el sueño es engullida y forzada a experimentar horror puro, delirios psicóticos, una sensación de desolación perpetua de la que no se puede escapar. El documental procede a crear una simulación de cómo se ve. Puedo ver los 3 campos. A cada lado veo un paisaje aburrido, de césped con el cielo encapotado. En el centro veo una fusión amalgámica de esos elementos, combinado con otros elementos que el fondo no posee. Estaba seguro de que podía definir la silueta negra de una persona en este sinsentido. Como la guía decía, comencé a sentirme muy ansioso. Todo lo que oía eran zumbidos intrusivos. Como si una mosca se hubiese metido en mi oído y se hubiese quedado atrapada. El zumbido comenzó a volverse cada vez más alto, más ruidoso, y más ruidoso. Despierto.
Quisiera empezar un tema del cual no he visto a ningún anglosajón hablando en internet. Tal vez no supe encontrarlo, pero en Debate, un foro de discusión ruso, llevamos discutiéndolo unos 3 años. Lo llamamos el miedo al mediodía. Es un sentimiento difícil de explicar, quizás un copy-paste de libro les ayude. Hay un terror particular pasado el mediodía, en el que el brillo, el silencio y el calor se aproximan a su límite, el momento en el que Pan toca la flauta y el día alcanza su máxima intensidad. En este día, caminas por un campo atravesando un extraño bosque sin pensar en nada. Las mariposas vuelan libres, las hormigas corres por los caminos de tierra y los saltamontes saltan por entre tus pies. El día culmina en su punto álgido. Cálido y dichoso, como una ducha. Las flores emanan su aroma. Es maravilloso, promulgan la intensidad de la libertad y de la vida. No hay nadie alrededor, y el único sonido que te acompaña es el de tu propia existencia, el de tu corazón bombeando. De pronto te azota una premonición de un infortunio irreparable. El tiempo se prepara para detenerse. La catalepsia del tiempo. El mundo se paraliza súbitamente como un músculo apretado por un calambre, o una pupila estupefacta de tensión. Y por Dios, la quietud desoladora, impone muerte a tu alrededor. Las aves baten sus alas en el cielo y de pronto notas que su volar es impávido. Una libélula agarra a una mosca y le arranca la cabeza, y ambas, la mosca y la libélula, carecen de movimiento por completo. ¿Cómo es que no te diste cuenta de que nada está pasando en el mundo, que nada puede pasar? ¿Cuánto tiempo lleva siendo así? ¿Fue así siempre, y lo seguirá siendo por siempre? Ni siquiera ahora, ni antes, ni por siempre. E intentas no identificarte a ti mismo, pensando que eres igual, pero llega a su fin, ya no hay vuelta atrás, ¿acaso no hay salvación de este mundo maligno? La pupila osificada tiene que consumirte a ti también. Con horror esperas el aura de la explosión, y la explosión sucede. ¿Cómo que una explosión sucede? Así es, algo te llama, por tu nombre. Gogol habla sobre esto, y los griegos antiguos conocieron también este sentimiento. Lo llamaron encontrarse con Pan, un terror inmensurable. Este es el miedo al mediodía. Te encuentras en aguas estancadas. Es agua sólida que se cierra sobre tu cabeza como una piedra. Esto sucede donde no hay separación, ni cambio ni vida. Por ejemplo, un día soleado, sobre la luz, el olor, y el calor en su límite, se sostienen como gruesos rayos, como cuernos. Es un mundo cohesivo sin grietas, sin poros, no tiene cualidades que lo diferencien, por lo tanto, el tiempo, la individualidad, no pueden existir. Porque si todo es lo mismo, inmensurable, no pueden existir diferencias, nada puede existir. Pero ¿quién fue el que te llamó por tu nombre la última vez? Por supuesto, tú mismo. Embargado por un miedo fatal, recuerdas el último divisor, tú mismo, con ambas manos ancladas al alma. Siéntete orgulloso, estuviste presente durante la rotación opuesta. Frente a ti, el mundo se transforma en la forma primigenia desde la que se alzó, ves su fundación unimaterial original. En ese momento no te encontraste solo con Pan, pero también con tu alma. ¿Qué voz más débil tiene? Débil, pero relajante. El miedo a la falta de individualidad también explica la hostilidad que se siente en espacios abiertos continuos. Agua monótona o desiertos de nieves, montañas sin vida, estepas sin flores, el cielo azul o blanco, son paisajes demasiado saturados por el sol. Lo majestuoso siempre es incómodo y severo. O, el anhelo particular de los países sureños, donde la naturaleza es excesivamente fuerte y la vida sorprendentemente desvergonzada, por lo que una persona se pierde en ella y está lista para llorar de desesperación. El anhelo tropical halla su expresión en la historia inherente a las gentes del sur, en ataques de danzas y sacudidas, cuando alguien corre sin parar cuchillo en mano, quiere apuñalar, destruir y separar la continuidad del mundo, y corre, matando todo en su camino, mientras nadie puede matarlo ni sangre puede salir de su boca. La melancolía de la nieve es conocida por los invernantes de las estaciones polares. También causa danzas convulsivas y una enfermedad menérica especial en la que una persona, incapaz de soportar la eternidad de la noche, deja el puesto adentrándose en la oscuridad, en la nieve, hacia su muerte. En estos términos lo ha llegado a describir Leonid Lipaksky. Ahora una descripción del sentimiento por un anon. Si conoces la sensación de un desastre por venir en un día caliente de verano, si te alarmas por el crujido de las hojas en una silenciosa tarde sofocante, o si reconoces algo de siniestro en los colores saturados del verano, bienvenido. Aquí un ejemplo de esta sensación. Imagina un bonito día de verano, todo a tu alrededor brilla y hay sol, los árboles se mecen contra el viento. No hay otros sonidos.
En absoluto. De pronto todo se desvanece frente a tus ojos y un minúsculo, creciente ruido se manifiesta, el cual aumenta tan progresivamente lento que te vuelve loco. En este caso creo que el sentimiento se puede conectar con el miedo al fin del mundo, en particular, un apocalipsis nuclear. ¿O te parece que algo extraño está sucediendo ahora mismo? Por ejemplo, que sientas que la causa de tu muerte se aproxima. Te obsesionas con la desesperación que te genera el saber que te tienes que morir por alguna clase de estúpido accidente, como que te caiga un árbol encima, un árbol bajo el que te hayas sentado, o que un gato con rabia pase y te muerda, o que pase un tipo con camisa y jeans y te apuñale sin razón aparente. Estás condenado, pero no sabes por qué, no ves razón para que suceda este desastre, porque todo parece estar bien. Más que nada, este sentimiento aflora cuando estás solo, pero no necesariamente siempre. No se trata tampoco de agorafobia, ya lo hemos debatido. No lo sentimos de manera constante cuando estamos afuera, en calles vacías o parados en pleno campo. Esto ocurre ocasionalmente. Los disparadores más comunes son: 1. Un cielo densamente azul o negro sin nubes bajo un sol rampante. 2. Edificios blancos, de terracota o de arena en medio de espacios vacíos. 3. Formas estrictas, simples y llanas, como un cubo, una caja, una pirámide o una esfera. Algunos palacios con estuco no despiertan la sensación. 4. Contraste alto. Luces fuertes y sombras negras. 5. No hay gente. Pero alguna figura solitaria puede realzar el sentimiento. 6. Objetos repetidos, como edificios idénticos en fila. 7. La presencia de pozos oscuros, aperturas o agujeros realza el miedo al mediodía. Aquí algunos ejemplos de paisajes en los que varias personas han experimentado el miedo, en la vida real o en sueños. 1. Un campo sin fin bañado por la luz solar. Especialmente antes de una tormenta eléctrica. 2. Campos con línea eléctricas. 3. Un edificio solitario en mitad de un campo. Por algún motivo, usualmente blanco. No sabemos por qué, sin embargo. Varias personas soñaron este escenario. Hay un sentimiento generalizado de que hay un mal dentro de la casa o que un accidente horrible sucederá ahí dentro. O ya sucedió. 4. Pirámides, templos antiguos, estatuas, chozas de arcilla, o simplemente rocas de formación extraña sueltas en mitad de un desierto o meseta. 5. Edificios soviéticos como palacios, tiendas departamentales, etc. Con todas sus columnas, cubos, altiplanos de piedra y otras manifestaciones de megalomanía. Suele mezclarse con una aguda nostalgia por algo perdido. 6. Patios de paneles desiertos e iluminados por el sol. 7. Siluetas de personas solas en mitad de paisajes semejantes a los descritos, mirando a la distancia o corriendo de algo que no podemos ver. Algunos antidisparadores. 1. Agua. El mar, las piscinas, ríos y lagos prácticamente niegan este efecto, con mínimas excepciones. 2. En algunos casos, el verdor. Árboles, arbustos, flores, etc. Aunque ocasionalmente estos también pueden realzar el efecto. 3. Gente, animales, la vida en general. 4. Las nubes. 5. Múltiples colores, espacios vivaces, composición diseñada. En general, paisajes clásicos. Aquí algunas historias de los anons del foro ruso. He pasado por algo parecido. No en pleno día, y no fue tan aterrador, pero fue una de las atmósferas más perturbadoras, dolorosas y depresivas que he experimentado. No muy lejos del lugar en el que vivo, se construyó una nueva zona de apartamentos. Típicos edificios de 9 plantas, recién pintados, con patios e iluminación, preparada para que cualquiera se mude allí. Un día de verano o primavera, terminé ahí con un par de amigos. Era el ocaso, el cielo ya se había oscurecido notoriamente, tornándose gris. El aire se volvió cálido y pesado. Decidimos cortar camino por uno de los patios, y ahora, caminando entre los porches con paredes recién pintadas, bancos y rejas, bajo la opaca luz de los faroles y el cielo gris, me sentí muy intranquilo. No sé qué cosa en toda esta situación se me hacía antinatural, pero había algo enfermizo en los colores radiantes y la completa ausencia de personas en el panorama, cosa que para la mayoría de personas sería más relajante. ¿Se entiende a lo que me refiero? El Cryosphere toca de cerca esta atmósfera, cuando los monstruos salían de la nada en mitad de las calles por la tarde. La situación no es la misma, las calles no se parecen, pero la atmósfera sí. El camino que lleva a mi edificio postal atraviesa unos edificios residenciales, donde hay un jardín de infantes, y forman pasillos.
Hay árboles de cerezo creciendo bajo las ventanas, de hecho, suelo comerme alguna cereza en el camino. Así que un día caminando por aquí, todos los sonidos de pronto se enmudecen. Pasan muy pocas personas, y prácticamente ningún sonido emerge de las ventanas. Ni televisiones, ni conversaciones, perros, gente, nada. Y al llegar el mediodía, el lugar se llena con una avalancha de luz y todas las sombras se ven demasiado oscuras, casi negras. Las ventanas de la casa apartamento dan directo al jardín de infantes. Del enrejado a las ventanas debe haber unos 5 o 6 metros, muy conveniente para que un pervertido pueda ver a los niños desde la ventana de su casa. Se siente como si la gente pudiera desaparecer aquí. En general, es incómodo estar en esa zona. Hace unos 11 o 12 años iba en bicicleta desde mi casa de verano hasta quién sabe dónde. Hacía calor, justo como ahora en Moscú. Ya había llegado a la carretera. Recorrí un largo camino por las vías de tren. En la lejanía se veían desoladas. ¿Por qué la gente había abandonado esta villa? Algunos rumoreaban historias sobre radiación, problemas eléctricos, pero son rumores sin fundamento. Cuando la calle terminaba dando paso a la carretera, vi una línea eléctrica. Estaba en un terreno por debajo de mí, casi abajo mío, pero se veía tan distante. Todas estas torres eléctricas, estenido de metal y cables, siempre se vieron bastante extrañas contra el fondo de un día caluroso y puro. Lo siguiente que recuerdo fue sentir un nudo en la garganta, hasta me sentí enfermo del terror que experimenté. Muy en la distancia, vi un hangar de proporciones fantásticas. Me fui de ahí de inmediato, jamás volví. Si este fenómeno era conocido hasta por los antiguos griegos, tiene que estar en nuestros genes, ¿no? Con frecuencia he tenido sueños donde camino por un prado en un soleado día de verano. En el cielo se ven nubes de hermosos colores, pero algo siempre está mal. Escaló las laderas hasta llegar a una pequeña colina pendiente, y desde ella se puede una especie de estructura de concreto o metal en la distancia. Siento que puedo alcanzar, y que en ella estará templado y podré esconderme del sol, pero nunca llego. Camino y camino, pero el edificio nunca se ve más cerca, y empiezo a entrar en pánico. ¡Qué miedo! En nuestra ciudad raramente tenemos días despejados durante el invierno, tal vez por eso no lo experimenté tanto. Alrededor del inicio de la primavera es cuando más se siente. Todo se ve adornado por nieve negra y gris derritiéndose, los árboles desnudos, los patios crujen, y en el pueblo ni un alma pasa por las calles. Y en el cielo iluminando como la luz de una soldadora, el perturbado sol inunda este paisaje idílico. Recuerdo que un amigo y yo lo sentimos en la infancia. Caminamos por las calles, varias cuadras, y no llegamos a ver ni una sola persona o un coche en ningún momento. Empezamos a tener miedo, hasta hablar se hacía difícil, era como que el propio sonido tenía dificultades para dispersarse, como en el agua. Fue como si hubiéramos estado a punto de desaparecer, a los 5 años. Calor. Casa de campo. Solo crecen patatas aquí. En una esquina se yergue una casa de piedra, construida por mi abuelo. De un lado a otro de la cabaña hay 50 metros. Tras el enrejado débil, está la cabaña de los vecinos. Y un espantapájaros, que siempre me persigue. Cruzar la calle solo es irreal, con adultos es aterrador. Jódete OP, me acabas de despertar la mente. Vivo en el Distrito Federal Sur, en verano puedes cocinar un huevo en el asfalto fácilmente y tomar rayos X con el sol. A mí me encanta pasar el rato en los campos locales, y a cierta distancia de la ciudad descubrí un lugar bastante inusual. Imagina un cinturón forestal. Una plantación de frutas. Verano, mediodía. Viento, saltamontes, crujidos del follaje y el zumbido eléctrico de las líneas eléctricas. Todo es perfectamente visible, no hay nadie alrededor. No parece que haya nada de lo que tener miedo, pero joder, cada vez que llegaba ahí, se me erizaban hasta los pelos de los huevos. Dan ganas de taparse los oídos, cerrar los ojos, gritar y salir corriendo. Planeo quedarme a dormir alguna noche en este lugar. Yo soñé con ese lugar. En general, cuando era niño, alrededor de los 3 o 5 años, tenía una pesadilla recurrente que ponía mi cabeza al borde de la realidad y la oniría. Ni siquiera era un sueño, sino una parálisis del sueño. Lo que ocurría era así. Un día de verano, buena luz, cálida, todo calmado, el sol brillando, las aves cantando, los saltamontes chirriando, las abejas zumbando, todo está bien, muy bien. Pero existe la sensación de un evento siniestro inevitable.
Y entonces llega, un ruido extraño empieza a manifestarse lentamente, aterrador, histérico, y de pronto aparece un hombre con una motosierra, y solo hay ruido infernal, las hojas caen, y estoy jodido. En mi opinión, la diferencia principal entre el miedo al mediodía y el miedo que sentimos por la noche es que en esta última tienes miedo por ti. Con eso me refiero, algún maníaco o alguna criatura puede venir a matarte. El peligro viene de la oscuridad que se cierne sobre ti, está dirigido a ti, es un peligro menos específico. El miedo durante el día es diferente. Es más fuerte, y no parece haber razones aparentes para él. No estás preocupado por tu existencia, sino por la existencia del mundo en general. Cuando siento esta sensación es como si estuviese contemplando el destino del universo a punto de decidirse, como si fuese a alterarse de forma irreversible o a desaparecer, eliminado. En corto, aunque suene patético, en general es un miedo al universo en sí mismo diría. El miedo de que el mundo familiar que conocemos desaparezca. Tengo una breve historia. Estaba en Reino Unido, en la ciudad de Bournemouth. Una vez, por la tarde, pasaba por calles devanadas, todas con hileras de casas con pequeños patios, rejas, paredes de piedra, esquinas, con un clima caluroso. No había nadie en ningún lugar, ni en la calle ni en las casas, solo abejas y abejorros saltaban entre las flores. Y entonces empezó a sonar una melodía que venía de algún lugar. Sonaba como la música de las camionetas de helado de las películas, y el ritmo te taladraba el cerebro haciéndote saber que la conocías, pero sin saber de dónde. Era espeluznante. Intenté buscar el origen del ruido pero era confuso ubicarlo, parecía que el putísimo camión de helados giraba en un círculo en torno a ti sin dejarse ver. Caminé por 20 minutos. La música iba y volvía, pero incluso cuando me rendí y decidí volver a casa, la seguía oyendo. Como resultado, en algún momento dejó de sonar de repente. Cuando los dueños de la casa en la que me estaba quedando volvieron, les pregunté si sabían algo acerca de las camionetas de helados y la música que se oía, pero no dijeron nada. Pasé el resto de la tarde buscando una canción que no conocía en internet, pero no encontré nada. En general, si te alejas de la costa en esa ciudad, donde están todas las tiendas, las aglutinaciones de estudiantes y playeros, siempre te encuentras con una atmósfera desierta que te hace esperar encontrarte con Dumbledore con un sombrero puntiagudo preparado para robarle la batería a tu celular, y nadie se enteraría de que esto sucedió. Te llegas incluso a preguntar si hay gente real viviendo en esas casas tan solitarias. De niño llegué a tener el mismo sueño varias veces seguidas. La esencia de este era algo así. Despertaba en el futuro, en mi pueblo empobrecido. Iba a mi casa, a mi apartamento, pero me abrían la puerta unos desconocidos que me decían que mis familiares habían muerto hace mucho tiempo. Después de eso caminaba por ahí preguntándome qué debía hacer ahora. La atmósfera era de una iluminación solar antinatural, demasiado brillante, durante el mediodía. Había muchas flores rodeando casas pintadas de blanco, sin gente en ellas. Todo era muy desesperanzador. Recordaré esa atmósfera por siempre. Cuando era niño pasamos un verano en una casa de campo. Siempre hubo momentos en los que me sentí muy intranquilo. Siendo que el área, una pequeña villa, generalmente estaba desolada, y siempre estaba soleado en las temporadas de calor, esto añade a la atmósfera. Siempre había un momento, usualmente tras el mediodía, alrededor de las 2 o 3 de la tarde, donde el sol llegaba al punto más alto y el calor se hacía más fuerte. Todos almorzaban y, como moscas somnolientas, regresaban a sus rincones. Casi todos mis vecinos respetaban este horario, así que encontrar a alguien con quien jugar a esa hora era imposible. Solía sentarme en el ático o balancearme en el columpio del jardín y leer revistas soviéticas de ciencia y vida. En esos momentos siempre existió el sentimiento de que se trataba de un tiempo denso y vicioso. El tiempo parecía detenerse, y de un segundo a otro todos los árboles e insectos no parecían reales, sino decoraciones. La peor sensación es la de que no va a suceder nada nunca más. No hay más amigos, padres o vecinos, hasta los perros y animales desaparecían hacia algún lugar. Siempre esperaba a que el calor bajara, y solo ahí regresaba la actividad. Mi madre y mi abuela salían a cultivar los vegetales, mi padre salía por una cerveza, mis amigos venían para salir a caminar o nadar, todo el movimiento del mundo regresaba bien entrada la tarde. Cuando encontré la expresión tiempo muerto en una de mis revistas soviéticas, relacionada con la siesta de la tarde, la imagen mental no se me ha borrado de la cabeza. Es un verano sin fin. Sentí esa sensación una vez en mi vida. Resumiendo. 16 años, vivía con mis padres y fumaban constantemente.
Por algún motivo todos mis parientes fueron a un campo por las celebraciones de Año Nuevo. Tenía la casa y la computadora a mi entera disposición. Ocurrió en enero de 2005. Un día salgo a fumar al balcón con el cigarro en la boca, lleno de anticipación por lo que serán unas vacaciones con completa libertad. Pero mientras intentaba encender el mechero, la emoción desapareció. Imaginen la escena. Cielo despejado, nieve destellante, un sol abrasador y el ensordecedor chirrido del mechero en un silencio por demás absoluto. Por supuesto, siendo época de fiestas, todo el mundo se ha ido a todas partes, pero ni siquiera las aves cantaban. Y si tienes en cuenta que las afueras de donde vivo se encuentran prácticamente bajo mi ventana, un silencio prolongado de más de 10 segundos era algo anormal. Sin voces humanas ni viento, un silencio totalmente muerto. Y a este lo acompañaba el destellar de la nieve fresca bajo el sol invernal, contrastando con el cielo azul que de algún modo no se sentía natural, más bien era como un escenario ridículamente brillante, réplica del mundo real. De haber sido por la noche no me habría preocupado tanto, pues semejante calma sería natural en la noche. Y entonces me ganó una imagen mental vivida. No eran los alrededores los únicos que se habían convertido en un decorado, la gente en sus apartamentos también, ahora yacía congelada en poses dinámicas, y por algún motivo yo no me había congelado, cometiendo un terrible error, porque en este silencio pronto habrán pasos mudos de algo enorme viniendo de fuera, y entonces una figura del tamaño de un par de rascacielos emergerá de este falso cielo azul, y los pasos se harán cada vez más ruidosos, y en este silencio todo habrá de oírse perfectamente. Hasta que alguien azotó la puerta de su coche, y la ilusión colapsó. Pude deshacerme de todas estas ideas desagradables con relativa facilidad. No tengo miedo de salir y en días así no cierro las cortinas, pero cada día soleado de invierno me trae esa clase de sensaciones. En esos momentos, intento trasladar mis pensamientos a algo más abstracto, para que aquella sensación no se pueda repetir. A veces contemplo este recuerdo por la noche, y no me parece tan aterrador. En este nuevo mundo del terror te sientes como Sarah Connor en el parque segundos antes de la explosión nuclear. La geometría, ese ideal de carencia de vida, el blanco enceguecedor con el cielo profundamente azul ardiente, es una combinación infernal. El miedo al mediodía es el valle inquietante aplicado a toda la realidad perceptible. Para finalizar, les puedo dar un par de ejemplos. Giorgio de Chirico y Edward Hopper hicieron cuadros que reflejan bien escenarios del miedo al mediodía. Algunos videojuegos que emulan esta sensación serían Neverhood, Serious Sam y el Patológico original. Hay muchas más historias y teorías, solo seleccioné las más vividas y resonantes. Veamos cómo sale. Quizás alguien más aquí ha experimentado el horror del mediodía y pueda traducir más historias del foro ruso. Tal vez se trate de una edad mental. Probablemente podría asociarse también a la ausencia de agua en un entorno hostil donde la vida no puede prosperar. Sí, pensamos sobre eso. También propusimos una teoría, que es un miedo genéticamente heredado. Antaño los espacios abiertos estaban llenos de depredadores. La pregunta sería, ¿no sería un miedo parecido al miedo a la oscuridad? No, tendría que ser diferente. Es acerca del valle inquietante, o la posibilidad de que todo desaparezca o permanezca quieto por siempre. En la oscuridad solo no puedes ver lo que va a hacerte daño, eso es lo que te aterra. Aunque esta es una mierda interesante, no importa cuánto lo intente, simplemente no puedo entender la sensación de la que están hablando. No debería haber ningún presentimiento de un desastre durante un hermoso día de verano. ¿Alguien me lo podría explicar de otro modo? Ese es el punto. No debería haber sensación de desastre. Asociamos el terror con edificios viejos y abandonados, con la lluvia, la niebla o la oscuridad. El miedo al mediodía es una disonancia cognitiva. Experimentas ansiedad en situaciones que son normalmente percibidas como inocuas, como un cielo azulado, o un día de sol radiante. Encuentras el horror donde no debería estar, donde menos te lo esperas. Pocas cosas inquietan tanto como la calma absoluta. La mayoría de personas, cuando piensa en California, piensa en las grandes ciudades, la playa y las secuoyas, pero en el Valle Central las cosas son muy distintas. Hay tres cosas distintivamente aterradoras del valle. Nuestros huertos son hermosos cuando afloran, pero la cosa se vuelve de pesadillas cuando mueren. Cuando conduces es prácticamente imposible determinar si has viajado 20 kilómetros o 20 metros. Suceden cosas extrañas allí porque hay incontables vagabundos acampando en las organizadas líneas del bosque. Al final de los huertos te espera un yermo desolado.
Se pueden ver pequeños remolques adornando el panorama, en un sofocante aislamiento. El viento no sopla aquí por 5 de los 12 meses del año. Es silencioso, es impávido, es brutal bajo el sol blanqueador. Por último, la niebla. No se ve un carajo de una calle para otra, mucho menos puedes reconocer nada entre los amplios espacios entre líneas de árboles, o en el vasto vacío del yermo. El sonido es callado y respirar se vuelve difícil por la ruina del ambiente. No puedes ver nada, aunque sepas que no hay nada que ver. Alguien dijo que todas estas historias son muy familiares entre sí, la calma, el sol cegador, el silencio, los cubos y formas geométricas. ¿De dónde viene todo esto? Y mi respuesta es que aún lo estamos intentando dilucidar. Pero claramente hay una conexión con lo antiguo, algo muy, muy primitivo. Cuanto más primitivas las formas, más fuerte actúan. A continuación un extracto del libro, La Casa del Silencio, de Orhan Pamuk. Permite que entren y pregunten, yo estoy esperando que este tiempo les responda simple y calmadamente de ese modo. Pero debajo, todo vuelve a estar privado. Me levanto de cama, miro al reloj en la mesa. Ya son las 10 de la mañana. ¿Dónde están? Fui a la ventana y miré al jardín. La máquina abandonada por Metin se yergue en su lugar original. Y entonces noto que las cigarras, que han estado cantando por semanas junto a la puerta de la cocina, ellas tampoco se oyen. Me aterra el silencio. Me pregunto por qué el farmacéutico vino. Aunque no creo que su llegada esté conectada con nada, pero ese enano, probablemente, ahora les está contando todo, los reunió a su alrededor y les susurra sobre viejos pecados. De inmediato dejo el cuarto, voy a las escaleras, y golpeo el suelo con un palo, llamando. Recep, Recep, sube las escaleras inmediatamente. Por algún motivo, ahora sé que no vendrá, que vanamente golpearé con el palo y en vano forzaré mi vieja voz, pero llamé de nuevo. Y cuando llamé, un extraño horror me sobrecogió. Parecía que todos se habían ido, sin avisarme. Ido para no volver nunca más, dejado solo en esta casa. Con miedo, para distraerme, volví a gritar, y esta vez me aterré aún más. Parecía que no quedaba nadie en el mundo, no había gente, no había aves, ni perros arrogantes ni cigarras, recordándome su cantar acerca del tiempo y del calor. Fue como si el tiempo se detuviera, dejándome solo, y ahora mi voz, con miedo y sin esperanza, llama a alguien de nuevo, llama en vano a nadie, y el palo golpea sin motivo sin que nadie me escuche. Solo quedaban sofás abandonados, sillas, mesas con gruesas capas de polvo, puertas cerradas, objetos tristes rechinando sobre sí mismos. Esta es la muerte que has descubierto, Celia Hatim. Por Dios. Por algún motivo, pareció que mis pensamientos, como todos los objetos, habría de congelarse también, convirtiéndose en algo incoloro e insípido como el hielo, y me quedaría aquí parado en silencio por la eternidad. De pronto me decidí por bajar las escaleras, para encontrar el tiempo y el movimiento, y con dificultad bajé 4 escalones, pero cuando mi cabeza daba vueltas, me asusté nuevamente. Quedan 15 escalones por delante. No podrás bajarlos, Fatma, te caerás. En pánico, retrocedí con gran lentitud, y mientras subía con la espalda hacia el silencio aterrador, quería poder pensar en algo divertido y olvidarlo. Pronto vendrán a besarte la mano, Fatma. No temas. El demonio del abatimiento, llamado también mediodía, es el peor de todos los demonios. Procede hacia el monje sobre las 4 de la tarde y lo acosa hasta la 8ª hora. Primero, este demonio le hace notar al monje la lentitud con la que el sol se mueve en el cielo, o cómo este se mantiene completamente quieto, y el día se siente como de 50 horas. Entonces el demonio incita al monje a mirar constantemente por la ventana, saltando de su hogar para mirar al sol y descubrir cuánto falta para las 9 de la noche, o para ver si hay algún fiel en las inmediaciones. Este demonio también inspira odio en el monje, odio al lugar elegido, odio a la vida justa y el trabajo manual, así como un odio que nace de la idea de que el amor se ha desvanecido y no queda nadie que pueda confortarlo. Se dice también que este demonio se tomará todas las molestias posibles para hacer que el monje abandone su célula y escape de su campo. Pavel Florensky dijo. Al mediodía, exactamente al mediodía es peor. Miras al horizonte. Vapores secos de tierra cultivable se sostienen sobre el aire congelado. La tierra arde, dicen los campesinos. El sofocante aliento de la tierra no aletea. Un luminario inmisericorde se clava en cada hoja contra un suelo húmedo y agrietado, aplastando con rayos de pesada luz. Entonces del cielo llueve oro derretido. Duro y perturbador.
En un horror lánguido, todo se vuelve silencioso, inamovible bajo el poder de Moloch, si solo pasase una dolorosa hora. Corres, y alguien te persigue. Si quieres gritar, no te atreves. Sí, y no estás solo, toda la criatura se ha introducido dentro de sí misma, toda la criatura, congelada, espera. Parece que el demonio del mediodía no se codea con el demonio de la medianoche. Este no es mi misticismo. Temo esto. Ningún alma se verá revelada durante el día o la noche, y jamás desearía morir en estas terribles horas. El mediodía, antípoda de la medianoche, es el cenit del día y la luz, así pues, la luz se encuentra en su forma más ambivalente. Durante el mediodía, la claridad, la luz y el calor se vuelven en algo absoluto. Dejan de ser funciones y se transforman en sustancias concretas, reemplazada toda otra sustancia concreta. El mediodía amenaza con destruir el mundo construida por la mañana. En esta paradoja de luz que es el mediodía sureño, las cosas pierden su contorno, que solo la luz templada puede darles, el movimiento desiste, y el sonido se vuelve impotente, mientras en el espacio el silencio se vuelve audible. El calor y luz del mediodía son paralizantes. Está conectado a una sensación de absoluta suspensión donde la intemporalidad es experimentada. Este caso es especialmente percibido en un pasaje del largo himno Laus Vitae, donde el éxtasis del mediodía es experimentada como una pausa infinita, y la eternidad realmente aparece como una cualidad en las cosas, una cualidad que puede ser vista. Incluso cuando el mediodía es percibido como un momento de entereza y fuerza máxima, trae consigo una sensación de algo absoluto que, con más frecuencia que menos, el hombre no ha sentido que pueda igualar, suspendiéndolo en una voluta de tiempo que lo llena de pánico y desesperación. Este es especialmente el caso durante los mediodías del apogeo del verano. Calor enervante o fiero, sombras inexistentes, luz absoluta, un silencio inquietante se combina para hacer un oleaje de mediodía, especialmente en las tierras mediterráneas. Es un tiempo del negativo poder demoníaco de la naturaleza. Hay un sentimiento abyecto que viene con la quietud del mediodía. Sentía lo mismo de niño hasta el punto que llegué a odiar el verano en mi infancia. En parte porque crecí en una pradera, las altas llanuras de Wyoming para ser preciso. He oído que el clima de ahí se parece mucho al de Rusia. No quiero ponerme poético acerca de la inquietud que se siente porque es muy compleja y probablemente multifacética. Una cosa que diré es que es difícil sentirlo en un pueblo, y casi imposible en una ciudad, a menos que te encuentres con los rincones más polvorientos y calmos del sitio, donde encuentras depósitos de chatarra y complejos de almacenaje. Las condiciones son perfectas cuando el repiqueteo de la grava bajo tus pies corta el silencio como un cuchillo y solo se oyen los saltamontes. Creo que tiene que ver con la paleta de colores de estos cuadros. He estado siguiendo el hilo un tiempo, y casi todos los cuadros tienen un alto contraste. Un cielo oscuro, una fuente de luz invisible y la tierra luminosa. Por supuesto, este contraste deja un sentimiento de desagrado. O, por ejemplo, el contraste de la imagen en sí, o su brillo, como en los cuadros de Lannon que trajo a colación los cuadros de Ángel Planells y Félix Lavisse. Es muy visible en ellos. Usando el ejemplo de Chirico, aquí dejo un par de conclusiones de qué podría despertar este efecto aterrador. 1. Contraste. Tierras brillantes, cielos oscuros, objetos ligeros iluminados prominentemente, sombras nítidas. Ya escribí sobre esto más atrás. 2. La perspectiva. Muchos de los artistas de este hilo han distorsionado la perspectiva o pasan mierdas raras con ella. En ocasiones se utilizan distintas perspectivas al mismo tiempo, por ejemplo, en esta foto se usa perspectiva lineal e inversa. Aunque una persona no sepa exactamente qué es lo que está mal, lo sigue notando, y eso obviamente causa una disonancia cognitiva. 3. En ocasiones se manifiesta megalofobia y agorafobia. La gente suele ser inconsecuente en comparación al ambiente, y el ambiente en sí mismo es un amplio espacio abierto. En adición, la gente está sola. Están divididos en pares, sin nadie más alrededor, aunque en teoría estemos viendo un día hermoso. Esto parece despertar una sensación de abandono y peligro. Es interesante ver que otras personas saben de esto. Lo siento muy de vez en cuando, pero no suelo hallarlo aterrador. La mayoría de las veces solo me hace disociar, pero da la sensación de que existe un potencial de que algo malo ocurra. ¿Dirían que este fenómeno se relaciona con los espacios liminales? Elaboraré sobre mis experiencias. Solía sufrirlo cuando iba a la escuela durante el verano. Había un área de concreto enorme que, cuando hacía mucho calor y estaba todo seco, y prácticamente no había sombra ni en una esquina, solía pasar por ahí y ver que no había más niños.
Se sentía como una pasarela a otra dimensión. También lo sentí varias veces fumando marihuana, estando tirado en algún área con pasto donde la tierra estaba muy seca y se quebraba. Yendo contra la mayoría de criterios anteriormente mencionados, lo he sentido cerca del agua. Una vez hice un largo viaje en canoa y hacía calor, el sol se reflejaba en pleno lago y el agua estaba muy tranquila. En el mismo viaje en canoa aproveché para ver un área que se había quemado, todo el bosque, hacía varios años, y era como un desierto de árboles muertos, parados entre arena y arbustos. Estoy de acuerdo con que se siente mucho como el efecto del valle inquietante. Tal vez la calma, el calor seco y el modo en el que se dibujan las sombras, o la completa carencia de estas, nos hace sentir como en un ambiente impropio, como si no debiéramos estar ahí. Es un lugar donde la realidad no está funcionando adecuadamente, así que existe el miedo de que todo se rompa y nos veamos cayéndonos hacia el vacío de la misma realidad. No sé qué será. Los sentimientos y escenarios descritos me recuerdan mucho a Technolize, más específicamente al mundo superior, donde los teonormales viven. Es exactamente lo que se describe aquí, un mundo inquietante y perturbado detenido en un mediodía eterno. El miedo al mediodía seguramente se trate de un antiguo instinto de supervivencia que hemos heredado de los genes de nuestros ancestros. La agricultura y ganadería comenzó en la antigua Sumeria. Para la mayoría de nuestros ancestros, hasta la llegada de la era industrial, la supervivencia dependía del cultivo de los campos contra el sol. Muchos habrán muerto por insolación, deshidratación, etc. La ventana de tiempo alrededor del mediodía se ha llevado muchísimas vidas, porque es generalmente el punto más caluroso del día. Intenten el siguiente experimento. Oigan una buena pista de ambiente oscuro mientras dan un paseo al mediodía en un día soleado. Recuerden también que un tema del gnosticismo es la oscuridad emanante incluso de los rayos de luz más brillantes. Technolize, Wendy Cry y Haruhi Suzumiya han sido mencionados en el otro foro como series que capturan ocasionalmente el miedo del mediodía. Algunas escenas de las películas de David Lynch también provocan este sentimiento. Hay una película polaca sobre los horrores del mediodía, se llama Polednice. La bruja del mediodía, Poludnika, es un personaje mitológico ruso y de Eslavia occidental, una personificación del mediodía como un período del día peligroso para una persona. Poludnika combina las características de un espíritu solar asociado al sol del verano y el calor, y el de un demonio estacional que se manifiesta durante el florecimiento y maduración, afectando a la vegetación. Las brujas del mediodía nacen al mediodía, del calor, sufrimiento y sudor de un arador. Se reúnen bajo la caliente bruma encima de los campos, danzando como locas, creando pequeños torbellinos. A Poludnika no le gusta ser vista. Aquellos que intenten espiarla verán que deja de bailar cuando cae el sol, y la persona secuestrada habrá muerto mucho antes de esto de puro miedo y cansancio. Compañero, tu vida entera, cual reloj de arena, siempre será revertida y volverá a agotarse. Un largo minuto sucederá hasta que todas las condiciones de las que evolucionaste regresen a la rueda del proceso cósmico. Y entonces encontrarás cada dolor, cada placer, cada amigo, cada enemigo, cada error y cada esperanza, cada brizna de hierba y cada rayo solar una vez más, y todo el tejido de las cosas que forman tu vida. Este ciclo en el que no eres más que un grano brillará de nuevo por siempre. Y en cada ciclo de la vida humana habrá una hora donde, por primera vez para un hombre y luego para muchos, se percibirá la poderosa idea del eterno retorno de todas las cosas. Y para la humanidad, esa hora será siempre la hora del mediodía.